Bien, hermanos, muy buenas noches a todos. Un abrazo cordial. Seguimos entonces con el tema de la interpretación bíblica. Vamos a proceder a la lección número 2. Para el efecto didáctico, entonces voy a proceder a compartir una pantalla para que podamos entonces poder visualizar mucho mejor la lección. Un segundo entonces. Y listo, ahí ya tenemos la pantalla. Lo que nos atañe al tema de hoy es el método contextual de la interpretación bíblica. Ya en la clase pasada habíamos dado algunos apuntes, algunos aspectos introductorios, y hoy vamos a entrar un poquito más de lleno en este aspecto de la interpretación bíblica. Y lo que nos atañe es el método contextual, el método gramático histórico. Ahora, tengan presente algo, el material siempre es denso, hay bastantes temas y lo que voy a tratar de ofrecer en estos 45 minutos, que es el tiempo que tenemos a disposición, es un panorama general de la lectura. Entonces, tal vez usted encuentre que algunos aspectos no son tratados en profundidad, pues por la cuestión del tiempo, pero he tratado como de hacer un panorama muy general y de no dejar escapar ninguno de los temarios que el autor plantea en esta segunda parte de nuestra exposición. Entonces vamos a iniciar con este método contextual de la interpretación bíblica. Lo primero que vamos a estar mirando es la historia y el desarrollo de este método de interpretación, y en segundo lugar vamos a estar con lo que se llaman las preguntas interpretativas. Y aquí en esta segunda parte es donde va a estar el grueso del paquete. Iniciemos entonces con el primer punto: historia y desarrollo. Este método contextual también se conoce como método léxico gramático histórico, y su inicio se remonta por allá en el siglo III después de Cristo. Es un método que surge en esa región de Antioquía, esa región donde la iglesia desarrolló, digamos, su actividad. Pero antes de entrar, vamos a mirar aquí en este mapita cuál es esa región. Bueno, aquí tenemos entonces la región de Antioquía. Esta región que estoy marcando aquí es la región donde, por ejemplo, Pablo esparció las cartas, donde la iglesia desarrolló el desarrollo histórico en sus primeras fases. Muy importante tener en cuenta esto, porque ese método de interpretación surge exactamente en esta región. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Cómo surge este método de interpretación, el que nos ocupa? Bueno, inicialmente este método surge como una reacción, es la posición del autor del libro, como una reacción al método alegórico. Entonces, para poder entender qué es el método contextual, es bueno partir de una base, de un parámetro. ¿Cuál? ¿Qué es el método alegórico? ¿Por qué? Porque el método contextual es una reacción a ese método alegórico. Diremos entonces que ese método alegórico surgió por allá en Egipto, la región de Alejandría. Y la característica fundamental de este método es que se niega el valor histórico de la lectura. Ese contexto literario, ese contexto histórico es negado o es ignorado. Entonces, el énfasis en la interpretación se va a colocar enteramente en un sentido secundario, de manera que las palabras o los eventos que se describen con esas palabras van a tener o poco significado o ningún significado. Vamos a dar un ejemplo, porque pues, he tratado de que la exposición sea un poquito práctica. Siempre hablar en conceptos, en términos conceptuales, es a veces difícil. Creo que los ejemplos, hasta donde pude aterrizar como ejemplos prácticos esta exposición para hacerla más clara. Miren este ejercicio, miren este ejemplo de método alegórico. Es muy común en algunas comunidades. Dice, David llevó 5 piedras en ese combate que tuvo con Goliat. Bueno, en una interpretación alegórica, esas 5 piedras van a representar los 5 ministerios. ¿Y cuál fue la piedra que derribó al gigante? Es la piedra, esa piedra representa el ministerio profético. He aquí un ejemplo de una interpretación que está desconociendo el contexto histórico y el aspecto gramatical del texto. Entonces, ¿dónde se desarrolló este método? En nuestra siguiente diapositiva nos dice que en esa región de Alejandría. Esa región de Alejandría es donde está Egipto. Y en este proceso histórico nos dice que ese primer intérprete famoso, conocido,
por interpretar la Biblia alegóricamente fue un señor Filón. El material ustedes encuentran Filo, pero es Filón con N. Y se desarrolló en esta época en la que justamente nuestro Señor había desarrollado su ministerio, en la que se estaban escribiendo las cartas. Cuando Filón actúa o aparece en el escenario, pues él no tiene el Nuevo Testamento, así que la alegoría de Filón se basa en los documentos del Antiguo Testamento. Ahora, Filón tenía una particularidad, y era que estaba muy influenciado por la filosofía griega, la filosofía especialmente la platónica, en una cultura helenística. Entonces lo que el señor Filón planteó es, bueno, creo en la palabra de Dios, creo que Dios proveyó su palabra a través de las escrituras hebreas. Mas, sin embargo, necesitamos algo más. Requerimos a los filósofos griegos y especialmente necesitamos a Platón para poder hacer una adecuada interpretación. Bueno, el señor Filón no tenía una idea muy acertada acerca de solo escritura, como ustedes pueden observar. Esa región entonces aquí está dibujada donde se desarrolla este método y donde está el señor Filón, esta época, este marco geográfico que es la región de Alejandría. Si ustedes observan, pues esa región no es que esté muy lejos de Jerusalén, de la región de Antioquía, es decir, es una zona continua y que limita con esa región donde la iglesia desarrolló su ministerio. En la siguiente diapositiva vamos entonces a mirar que este señor Filón a cada aspecto del texto le va a significar o le va a colocar un significado. Cada cláusula, cada oración, cada palabra va a tener un significado. Pero recuerden, es un significado completamente subjetivo e influenciado por la filosofía platónica, la filosofía griega de Platón. Y eso va a hacer que él encuentre significados escondidos dentro del texto bíblico. Estamos hablando del método alegórico, recuerden, el método contextual surge en Antioquía, el método gramático histórico surge como una necesidad de responder a este método que se estaba introduciendo. Entonces, dentro del escrito, el autor plantea algunos métodos de acercamiento básico al texto. Yo, como se trata de un resumen del libro, pues traje solamente un aspecto. Uno de los criterios para poder alegorizar era este. El texto habla a aquello que pareciera indigno de Dios. Algo que parezca indigno de Dios debe ser entonces interpretado a la luz del método alegórico en esta posición. Y yo les doy un ejemplo. Esto no está lejos de suceder en nuestros días. Recuerden que hay un evangelicalismo moderno que cuando se trata de aspectos como de la ira de Dios y de la justicia de Dios, o si bien la omiten, la reemplazan por otra cosa, hacen una especie de alegorización en muchos de sus textos. ¿Por qué? Bueno, porque parece ser que lo que prima hoy en el escenario evangélico es ese Dios de amor. Y claro, Dios es amor, pero también es Dios un Dios de ira y de justicia. Entonces, se trata de aquellas cosas que incomodan según un criterio, según un lente. En este caso era el lente platónico que decía que eso físico era malo. Entonces necesitábamos hacer algo diferente. Bueno, en la siguiente diapositiva entonces ya entramos a la escuela alejandrina. Recuerden, estamos todavía en el método alegórico. Ahora llega otro sucesor de Filón, pero este ya aparece en el escenario o en el contexto del Nuevo Testamento. Clemente de Alejandría, él estuvo allí en el 150 al 215 después de Cristo. Ya se habían escrito las cartas del Nuevo Testamento. Y este hombre decía o planteaba, bueno, la Biblia tiene significado, tiene diferentes significados. Hay que encontrar esos diferentes niveles para poder hacer relevantes las escrituras. Esto contradice claramente lo que pudimos leer en el material acerca de que hay un significado particular y único para el texto. En la siguiente podemos ver entonces lo siguiente. A este método, que es un método no gramatical, se le acusó de varias cosas. Estoy resumiendo. Vamos a mirar 4. 1. Importar significado al texto. El texto gramaticalmente, el texto históricamente está diciendo algo, pero yo voy a
a importar, yo voy a trasladar de mi subjetivismo, de mi cosmovisión, voy a trasladar un elemento ajeno al propio texto, a la realidad del texto, para darle un significado o para darle varios. En segundo lugar, se le acusó de forzar ese significado o sacar un significado por allá escondido para poder hacer la interpretación. Se le acusó también, en tercer lugar, de poner interpretaciones raras y lejos de la verdad. Desconoce la verdad y se va por algo novedoso, algo espectacular. Esas son algunas de las cosas que, por ejemplo, Pablo tuvo que confrontar en la iglesia de Colosas. Se está introduciendo por allí algo, razones y fundamentos filosóficos extraños. Había que combatir eso. También se le acusó a este método no gramatical de no permitir que las palabras y las oraciones sacaran ese significado obvio que surge de una visualización gramatical normal de una frase o de una oración. Ahora sí, vamos a entrar entonces, después de hacer este paralelismo allí con el método alegórico, vamos a entrar ya al método a que nos referimos, el método contextual. Su inicio, Antioquía de Siria, siglo III después de Cristo. Allí comienza lo que se llama entonces la escuela de Antioquía. Y recuerden muy bien, geográficamente Antioquía representa lo que hoy es Turquía, Siria, esa región del Asia Menor donde Pablo distribuyó las cartas, donde surgieron las iglesias del Señor. Muy importante entonces entender esto. Ese método de Antioquía entonces se distanció obviamente del método alegórico y se enfocó en el significado del texto que era obvio, que era claro, que usted podía leer allí, que usted podía interpretar a partir de una vista gramatical, de una vista clara y obvia. Y entonces, ¿cuál era su énfasis? Su énfasis estuvo alrededor de el entendimiento del mensaje del autor original. ¿Cómo el autor original entendió el mensaje? ¿Qué se proponía él al escribir ese documento? ¿Cómo pretendía que sus receptores entendieran ese mensaje? Eso es el trabajo de la hermenéutica. Tenemos que trasladarnos a ese contexto histórico, ubicarnos en los zapatos de los personajes bíblicos, tanto el que escribió como los receptores, para poder hallar entonces ese significado que necesitamos encontrar. En esta otra diapositiva entonces nos dice que este método, esta escuela de Antioquía, se llamó un acercamiento histórico gramatical de la hermenéutica. ¿Y por qué se le llamó así? Bueno, porque insiste en ese contexto histórico, por supuesto, pero además necesitamos mirar el lenguaje, mirar la gramática, las palabras, las frases, qué significan las palabras en su contexto y cómo las entendemos nosotros ahora. Hemos terminado entonces esa primera parte, fue rápida, y entramos a la parte más importante, al grueso del paquete. Segundo aspecto, segunda división del trabajo de hoy, preguntas de interpretación. Y el autor ha estructurado 7 preguntas de interpretación que uno debería hacerse cuando vaya a hacer interpretación bíblica. Esas son crítica textual, exégesis, pasajes paralelos 3 y 4, y las 5, 6 y 7 se refiere a las aplicaciones del texto. Aquí lo he resumido y vamos a arrancar entonces a explicar cada una de ellas. Bueno, empecemos entonces por la primera parte, lo que el autor llama aquí crítica textual. Con esta frase el autor está haciendo alusión a cuáles fueron las palabras originales, qué fue lo que dijo el autor original. En este aspecto me aparté un poco del escrito y voy a referirme exclusivamente y resumidamente a lo que entendemos nosotros por las palabras originales, las palabras que inspiró el Espíritu Santo. Y esa base textual es la base textual de la Reforma, es lo que ha llegado hoy, es lo que nosotros aceptamos hoy, y particularmente para el Antiguo Testamento esa base textual está sustentada en lo que se conoce como el texto masorético para el Antiguo Testamento. Ese texto masorético surgió o fue elaborado en varios siglos, más o menos del siglo VI al siglo IX de nuestra era, y fue formado por judíos
que con esa meticulosidad transcribieron los documentos del Antiguo Testamento. Lo importante de este texto masorético, entre otras cosas, es que está en el idioma hebreo. Recuerden ustedes que existe otra traducción del Antiguo Testamento muy conocida, que incluso se usó como referencia en el escenario allí de la Palestina del primer siglo, y es lo que se llama la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento, pero ¿en qué idioma está? Está en el idioma griego. Entonces, ¿por qué la Reforma toma el texto masorético y no la Septuaginta? Porque necesitamos vaciar del idioma original a los idiomas receptores. El idioma original es el hebreo. Entonces no es lo mismo traducir de un griego al español, por ejemplo, que de un hebreo al español. Si traduces del griego al español vas a perder ciertos aspectos del texto. Entonces por eso el texto masorético es la base textual donde entendemos las palabras del autor original. Y para el Nuevo Testamento, que es donde, bueno, ya vimos la polémica que hay y el pastor Javier Martínez nos hizo una exposición al respecto muy buena. Ese texto o esa base textual la entendemos recogida en el Textus Receptus para el Nuevo Testamento. ¿Y qué es el Textus Receptus? Bueno, pues es esa compilación de los textos en griego para nuestras traducciones y para nuestro entendimiento hoy. Vamos a la siguiente diapositiva entonces. Estamos ahora en el segundo punto de las preguntas de interpretación. Ahora, necesitamos entrar ahora a dilucidar cuál es el significado, qué quiso decir el autor original. Y eso es lo que se ha venido a conocer como exégesis. Entonces, para que ustedes entiendan un poquito, pues hay que pasar a definir técnicamente estas expresiones. Son necesarias para poder hacer una comprensión de lo que estamos tratando. Bueno, la exégesis esa palabra significa sacar de, significa extraer. Entonces, consiste en mirar el texto de manera no subjetiva como la alegorización, sino de manera objetiva. ¿Para qué? Para extraer de allí el significado del texto. Es una definición simple de lo que significa exégesis. Lo contrario a exégesis es eisegesis. Y la eisegesis no es objetiva, es completamente subjetiva. Supone la inclusión de una mirada subjetiva en la interpretación que se está realizando. Bueno, vamos entonces a mirar algo muy importante en este punto de la exégesis. Las unidades literarias. Una primera parte que el autor del libro trata aquí para poder extraer el significado del texto es hacer una revisión, una supervisión, análisis de las unidades literarias. Vamos a mirar entonces en qué consiste eso. Lo primero que el autor está planteando aquí es lo siguiente. Bueno, tú quieres extraer el significado del texto según la intención del autor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Una recomendación muy obvia. Debes leer el texto. Debes familiarizarte con el mensaje del autor, con el mensaje del autor que escribe el libro. Esto es trascendental para poder usted hacer esa interpretación. Entonces, vas a estudiar un pasaje, vas a interpretar un pasaje, bueno, lee el libro donde ese pasaje está. Léelo varias veces para que te familiarices con la idea del autor. Dice el autor aquí del libro que estamos estudiando que en la primera lectura intente buscar algo. Busque cuál es el propósito del libro. Busque cuál es el mensaje principal del libro. Algo así como la línea melódica. Esa línea que puede ayudarnos para poder interpretar todos los pasajes que en ese libro están. Y nos dice también el autor que en esa primera lectura busque el género. Cuando se refiere a género, está hablando del género literario. Recuerde que la Biblia está distribuida en diferentes géneros: narrativo, sapiensal, etc. En la siguiente diapositiva, entonces, quiero como traer algo práctico para poder entender un poquito esto. Por ejemplo, usted quiere hacer un trabajo con Jonás. Entonces, cuando usted lee Jonás, fácilmente se encuentra con que, bueno, ese es un libro que tiene un género narrativo.
Y el tema principal de ese libro, usted lo puede hallar leyendo estos 4 capítulos, que se demora usted 6 minutos en leerlo. Fácilmente usted encuentra que ese tema principal, esa línea melódica, es la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la piedad de Dios. Y usted lo encuentra fácilmente en cada uno de los 4 capítulos. Por ejemplo, en el primer capítulo, pues esa misericordia va dirigida hacia esos marineros. ¿Y cómo lo ve usted? Bueno, en que no naufragan, pero además de que no naufragan, estos marineros conocieron al Dios vivo. En el segundo capítulo, esa misericordia ya va a impactar la vida de Jonás. Recuerden que Jonás no se ahoga, ese pez que Dios prepara lo rescata, pero además en ese trabajo en el corazón de Jonás, Jonás entiende muchas cosas mientras está allí en ese pez. Esa misericordia va también en ese sentido. Hacia los ninivitas, claro que la misericordia de Dios hacia los ninivitas es el mayor milagro que usted puede encontrar en las Escrituras, la salvación de estas personas. Y hacia Jonás en el cuarto capítulo, nuevamente, repite lo del 2, es un tratamiento de Dios específicamente con su siervo. Este es un ejemplo a grosso modo de cómo extraer un tema principal y cómo entonces encontrarlo fácilmente en todos los puntos del texto. Ahora, seguimos avanzando. Nos dice el autor, ahora ya, después de haber hecho la primera mirada en la lectura, ahora haga una segunda. Fíjate ahora en los bloques grandes de material. Los bloques grandes de material. Vamos a partir de lo más grande a lo más pequeño. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esas partes grandes de material, bueno, se va a llamar aquí lo que es unidades literarias. Unas unidades literarias mayores y después vamos a tratar de hallar las unidades literarias menores. Y como quiero hacerlo con un ejemplo, lo vamos a hacer con Jonás. Pero antes permítame leer esta opinión muy importante de Barcott en este sentido. Dice así Barcott. Puede empezar por la oración gramatical como un todo. Vamos a revisar un todo. Por la expresión del pensamiento del escritor como una unidad. Y entonces descender a los detalles. Mire que va de lo mayor a lo menor. A la interpretación de conceptos, palabras separadas. Esa es la recomendación de Barcott. Y vamos a hacerlo en el ejercicio que estamos ahorita en Jonás. Entonces, vamos a partir el texto en divisiones, ¿sí? Una estructuración literaria. Hay unas divisiones mayores. En este caso es muy fácil usted encontrar las divisiones en cada uno de los capítulos. Cada capítulo de Jonás marca una división. Por ejemplo, esta es una forma de hacerlo. No quiere decir que sea la única. Por ejemplo, capítulo 1, esa división mayor es Jonás en el barco. Esa capítulo 2, Jonás ya cambia de ubicación, ahora está en el pez. En el capítulo 3 está en Nínive y en el capítulo 4 está bajo una enramada. Esta división entonces está basada en el contexto geográfico, posicional, donde el protagonista de la historia humano, porque el protagonista absoluto es Dios, pero humano, se encuentra posicionado. Esta es otra proposición de una estructura, me parece más interesante esta, y es la siguiente. Bueno, ¿qué es lo que encontramos en el capítulo número 1 de Jonás? En el capítulo 1 de Jonás, nosotros vamos a encontrar entonces la desobediencia de Jonás. Ese capítulo 1 nos va a centralizar esa idea. En el capítulo 2 podemos titularlo así, el clamor de Jonás. Él está allí en el vientre del pez con una oración al Señor. El capítulo 3 es la obediencia de Jonás, porque él está allí ya entregando la palabra que se le encomendó a los ninivitas. Y el capítulo 4 lo podemos denominar el hundimiento de Jonás, donde está allí apesadumbrado bajo esa planta. Ahora, podemos seguir entonces en esa división. Ahora, partimos de las divisiones mayores para encontrarnos a las divisiones menores. Entonces, recordemos que este capítulo 1, que era la desobediencia de Jonás, es una división mayor. Ahora vamos a seguirla partiendo, dividiendo. Y claramente uno puede encontrar 4 subdivisiones acá. Del versículo 1 y 2, la comisión, cuando se le entrega la comisión. El versículo 3 es cuando Jonás huye de su comisión. La sección más larga aquí sería la tempestad, que va del versículo 4 al 14. Y finalmente, los versículos 15 y 16 van a hacer alusión a lo que pasa cuando Jonás es arrojado al mar. Ahora,
podemos seguir descendiendo. Mire que estamos particularizando, dividiendo el texto en sus unidades más pequeñas. Y esa parte de la comisión, que era una división menor, ahora vamos a descomponerla aún más. Vamos a descomponerla en unidades más pequeñas, formadas por frases, formadas por palabras. Miremos entonces cómo sería esto. Aquí tienen ustedes entonces la comisión. La comisión, una división menor de una división más grande, está conformada por 2 versículos. Entonces lo que se ha intentado aquí es estructurar esa pequeña fracción en fracciones aún más diminutas. Entonces, la primera parte de esta división pequeña es Dios da un mensaje. Esto está formado por el versículo 1. Vino la palabra de Jehová, Dios habla, el receptor de ese mensaje es Jonás. Y en la segunda parte tenemos quiénes son los destinatarios de ese mensaje y cuál es el contenido del mismo. El texto nos dice acá entonces que esa información es para que sea llevada a los ninivitas y que lo que tiene que hacer allá es pregonar contra ella, específicamente por el asunto de su maldad, de su pecado. A grosso modo, a vista de pájaro, es una división todavía más pequeña donde estamos analizando frases, donde estamos analizando cláusulas dependientes unas de las otras, y esta estructura me permite ya ver el texto de manera mucho más clara. Vamos a la siguiente diapositiva entonces. Acabamos de ver un bosquejo de las unidades literarias, para que sepamos dónde es que vamos. Vamos al segundo punto de esta parte de qué quiso decir el autor original. Dice aquí el autor del libro, hay que fijarse ahora en un contexto. ¿Cuál? Ese contexto histórico y ese contexto cultural, fundamental. Dice entonces aquí el autor, una de las características de la alegoría es que separa completamente la interpretación de un texto de su contexto histórico. Entonces, como eso hay que evitarlo, como no se puede permitir esa situación, entonces vamos a hallar el significado en el contexto histórico. Y aquí el autor del libro plantea 5 puntos para hallar ese contexto. Entonces, dice acá qué información tiene del autor, cuál es la fecha de las escrituras, recipientes del escrito, es decir, hacia qué personas o personajes iba dirigido el escrito. También nos va a decir aquí cuál es la ocasión del escrito. Bueno, qué estaba pasando, por qué Pablo escribió lo que escribió, por ejemplo, a los hermanos de Gálatas. Algo estaba pasando en Gálatas que Pablo escribió ese libro. Finalmente, el escrito por sí mismo. Pautas para usted hallar ese contexto histórico y cultural. Ahora, ¿dónde usted va a conseguir esa información? Bueno, el autor del libro plantea allí 5 orígenes de información, introducciones de los libros, enciclopedias, diccionarios, manuales, comentarios bíblicos, las introducciones de las Biblias de estudio. Allí esa información está diseminada para que usted la tome y entonces pueda clarificar este aspecto que estamos tratando en este momento. Tercero, vamos avanzando. Ahora vamos a entrar a analizar lo que es el género literario. ¿Qué tipo de literatura es la que se encuentra en nuestro pasaje objeto de estudio? Vamos entonces a mirar que la Biblia tiene géneros literarios. Tenemos estilo como el narrativo, por ejemplo, cuando cuenta historias, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles. Tenemos el estilo poético, por ejemplo, cuando usted va a los Salmos. Tenemos el estilo sapiencial, con las enseñanzas de sabiduría, por ejemplo, como los Proverbios. Tenemos la profecía, cuando usted va a libros como los profetas mayores o menores, Isaías. Cuando usted va al Apocalipsis, se va a encontrar con este estilo apocalíptico, un tipo de literatura llena de simbolismo. En el Evangelio es otro tipo de género. Allí en el Evangelio, por ejemplo, va a encontrar otras categorías de géneros, como las parábolas, etc. Y finalmente, pues tenemos este género llamado las epístolas, cartas que escribieron los hermanos. Vamos al siguiente punto entonces. Dice el autor del libro que evidentemente hay necesidades especiales en cada tipo de literatura. No son las mismas las necesidades del tipo de vista
apocalíptico del narrativo, ¿no? Las necesidades son diferentes, por lo tanto se va a requerir un tratamiento especial para poder llegar al intento del autor. ¿Qué quería transmitir el autor de acuerdo a ello? En el siguiente punto, entonces, conectado con el punto anterior, mire que está conectado con el punto que acabamos de dejar, procedimientos de interpretación especial relacionado al género, Y aquí, por ejemplo, el autor del material nos habla de en conexión con las parábolas. Es decir, yo traje este ejemplo, pero recuerden que el libro es muy amplio y da muchas otros tipos de análisis, pero él trajo las parábolas. Y por ejemplo, respecto a las parábolas, él ofrece allí un tratamiento especial para que usted pueda interpretarlas. Por ejemplo, el primer punto es seguridad en cuanto al contexto donde esa parábola es dicha. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice el autor? Bueno, ¿a quién Dios dirige la parábola? Dios está allí frente a los fariseos, entonces ellos son los receptores de la parábola. Eso es importante tenerlo en cuenta para la interpretación de una parábola. Pero no, el Señor está con sus discípulos. Bueno, eso también debe tenerse en cuenta. El propósito, ¿por qué el Señor les está contando lo que les está contando? ¿A raíz de qué les está diciendo lo que les está diciendo? Y, finalmente, es importante también conocer cuántas parábolas en serie se van a establecer. También sugiere, y es obvio, por supuesto, que hay que leer para ver si el Señor mismo interpretó esa parábola, como en efecto lo hacía cuando los discípulos le preguntaban al Señor, ya aparte, ¿qué quisiste decir aquí en tal situación? Bien, sigue el asunto en cuanto a las parábolas. Dice que no fuerce los detalles, dice no haga doctrinas principales sobre esas parábolas. Finalmente, a continuación, entramos al punto número 5, símbolos de sintaxis y gramática. Y aquí vamos a entrar en un aspecto bien interesante. Cuando hablamos de sintaxis, esa palabrita es simplemente estructura gramatical. Eso es lo que se está significando. Todos conocemos nuestras clases de literatura, ¿verdad? O de español, donde nosotros teníamos que la oración, por ejemplo, estaba formada por un sujeto, un predicado, habían verbos, habían sustantivos, adjetivos, complementos, etcétera, etcétera. Bueno, necesitamos tener una estructura gramatical, entender estos elementos para poder hacer una adecuada interpretación. Entendemos entonces, dice el autor, a la Biblia de acuerdo a ¿qué? A unas leyes normales del lenguaje. Dios ha querido comunicarse al ser humano de esa manera, a través de palabras del lenguaje humano que nosotros podemos articular y entender. Dios nos dio la capacidad de comprender a través del lenguaje. Entonces, ¿qué dice el autor acá? Que la gramática nos va a llevar a formar oraciones. Y esas oraciones, sumadas unas con otras, nos van a llevar a comunicar ideas. Cada vez que estamos hablando, en cualquier contexto, cada vez que leemos un libro, escribimos, siempre estamos haciendo uso de esas estructuras gramaticales, oraciones, etc. Y dice acá el autor que con frecuencia, esto es muy importante, tómelo en cuenta, con frecuencia esa estructura de la oración nos va a demostrar lo que el autor está enfatizando. Un análisis obvio, un análisis claro del objetivo a partir de lo que las palabras están indicando. Nos dice el autor entonces que no todas las veces la gramática nos va a enseñar el significado actual, pero nos va a enseñar posibles significados. Y algo muy importante que yo añadiría, nos va a ayudar a descartar otros significados que no correspondan. En este aspecto de los símbolos de sintaxis y gramática hay varios ejemplos. Yo solo quise traer uno por cuestiones de tiempo. Dice acá el autor del libro, fíjese en la conexión de los pensamientos, Cada vez que nosotros hablamos, dialogamos, uno tiene que tener en cuenta eso. Y de hecho, el ser humano se expresa así, en pensamientos que se van articulando en el lenguaje y se van estableciendo conexiones con esos diálogos que usted va planteando. Bueno, y entre los diferentes tópicos de esas conexiones, el autor plantea conexiones de resultado. Y aquí, por ejemplo, nos trae el ejercicio.
Si usted encuentra una palabra como así, como entonces, por lo tanto, ahí estamos en una conexión. Ese es un puente. Usted encuentra eso, por ejemplo, muy común en las cartas de Pablo. Por lo tanto, quiere decir que lo que usted va a decir a continuación tiene una conexión, una dependencia con lo que acaba de decir. Por lo tanto, necesitan tener en cuenta lo que acaba de decir para poder interpretar adecuadamente lo que va a seguir. Fíjese entonces, dice el autor, otra recomendación para esta sintaxis gramatical, en la repetición de términos, en la repetición de frases, de palabras. Cuando usted encuentra esa repetición que el apóstol Pablo dice esto aquí, luego lo repite allá abajo, o el apóstol Juan, bueno, póngale atención a eso, porque allí usted va a encontrar énfasis. Esta es otra manera entonces para asegurarse de la estructura del autor original. ¿Para qué objetivo? ¿Cuál es el significado intencional? ¿Por qué el apóstol está describiendo con tanta repetición ciertas cosas? Allí hay una idea que debe ser tomada en cuenta. Pasamos al sexto punto y es lo que se refiere al estudio de palabra y modismo. Aquí ya entramos en una particularidad más diminuta. Vamos a entrar al contexto de ya examinar palabras, de evaluar palabras necesarias para esa exégesis. Y el autor nos va a plantear aquí algo en relación a esas palabras. Modismo. Y obviamente necesitamos entender qué significa modismo. Una definición entonces de esta expresión es la siguiente. ¿Qué es un modismo? Bueno, es una expresión característica de una lengua. Eso quiere decir que hay modismos en Colombia, hay modismos en Alemania, hay modismos en toda parte. Y por supuesto, en la época de la cultura de Palestina del primer siglo, en la cultura helénica, hay también obviamente modismos. Y dice acá, en esta definición, esa expresión característica de una lengua está formada por un conjunto de palabras con una estructura fija y con un significado, atención a esto, un significado que no se puede deducir del significado de las palabras que lo forman. Bueno, parece un poquito complicada esta definición, pero lo voy a aterrizar un poquito. Hay palabras que nosotros decimos acá en Armenia, que por ejemplo en la costa significan otra cosa. Mi esposa, por ejemplo, aquí se ha encargado de aprender un poquito esa situación, porque ella venía de un contexto cultural allí en Barranquilla, en la costa, y hay palabras allá que significan algo que aquí significan otra cosa. Es la idea. Entonces vamos a ir al lenguaje del Antiguo y del Nuevo Testamento, y habrá palabras que van a estar dentro de esta contextualización de modismo, y hay que entonces entenderlas allá para poderlas interpretar acá. Cada idioma entonces va a tener sus propias expresiones o modismos. Y como lo que quiero hacer es aterrizar en lo mayor posible estas ideas, se ha traído un ejemplo. El libro tiene varias. Esta me gustó en particular y es el famoso texto Lucas 14:26, que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Entonces, quiero que noten esa expresión aborrecer. ¿Qué significará esa expresión aquí, aborrecer? ¿Será que el Señor está indicando acá que entonces que tenemos que aborrecer, odiar a nuestros padres, a nuestros hijos? ¿Eso será lo que está significando? Que si no odio a mi pareja, a mis hermanos en la sangre, no puedo ser discípulo del Señor. Entonces vamos a ver que esto es un modismo hebreo. Esa palabra en el contexto hebreo no significa odio en el sentido normal que nosotros entendemos esa palabra. Es un modismo de comparación, y en el contexto hebreo ese modismo de comparación significa amar menos. En otras palabras, lo que el Señor está queriendo decir, que si usted ama más a sus hijos, a su esposa, que los debe amar porque hay un mandamiento de honrar a padre y madre, etc. Pero si usted ama más a sus seres queridos, de lo que ama a Dios, de lo que ama al Señor Jesucristo, usted no puede ser su discípulo. Un ejemplo allí claro de modismo para evitar enredos. Y aquí nos dice Berkov, que me gustó mucho esa parte, ese aporte que hace Berkov en algunos puntos del material. Dice:
Debes estar familiarizado con los significados que las palabras adquieren en el curso del tiempo. Eso está bien. Pero también con el significado en el cual la usan los autores bíblicos. Esa palabra hebrea, esa palabra griega, ¿cómo la entendían allá? En cuanto a estudio de palabra y modismo, entonces, allá hay unos principios que el autor plantea y nos dice que tengamos cuidado. Cuidado para que usemos la definición de la intención del autor original y no esa palabra como está aplicada hoy en nuestro trasfondo cultural o denominacional. No, deshacerse de ese contexto nuestro para ubicarnos allá, en el contexto de ellos. Lo otro que nos quiere recomendar aquí el autor del libro es no fuerce el significado de las palabras de acuerdo a definiciones técnicas. Con frecuencia, el mismo autor usa el término en diferentes sentidos. Barco nos dice acá lo siguiente: en el estudio de las palabras, dice, la cuestión más importante no es la de su significado etimológico, o sea, lo que el diccionario, por ejemplo, dice de la palabra, ni siquiera los diversos significados adquiridos gradualmente en el transcurso del tiempo. No, el punto esencial es esto: el significado particular en relación con el pasaje en que ocurre. Yo necesito ubicar esa palabra en el contexto donde ocurre, en el pasaje donde ocurre. ¿Qué significa esa palabra allá, en el ellos entonces? Para poder entonces traerla al presente. El intérprete entonces debe determinar si las palabras son usadas allí en un significado general, particular, si son empleadas de forma literal o figurada. Entramos rápidamente a los puntos 3 y 4. Los he agrupado porque se refiere exactamente a lo mismo. ¿Qué dijo el autor original en otro lugar sobre el mismo asunto? Allí está escribiendo Pablo sobre un tema específico en Romanos. ¿Qué dijo Pablo sobre este tema de la justificación aquí en esta otra parte del libro de Romanos? ¿O qué dijo él sobre la justificación en otra carta? Bueno, ese es el punto que hay que mirar acá. Y el cuarto es, ¿qué dijeron no el autor en cuestión, sino otros autores sagrados sobre ese mismo tema? Esta es la situación que ahora estamos analizando. Esto se conoce pues como analogía de las escrituras o también como analogía de la fe. Es buscar una relación de los términos, de las expresiones, de los conceptos teológicos en otras partes de la Biblia, ya sea planteados por el mismo autor o por otros autores. Recuerden, eso es analogía de las escrituras o analogía de la fe, términos equivalentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de cómo la palabra o el concepto teológico es usado en otro lugar por un autor sagrado, sea el mismo que está escribiendo la carta o sea otro. Y bueno, aquí entramos a algo que llama mucho la atención nuestra hoy en día. Es la regla de que la Biblia es su propia intérprete. Y la Confesión de Fe de Westminster trae esto en su capítulo 1. La Biblia se interpreta a sí misma. Esa es la analogía de la fe. Por lo tanto, no podemos desconocer en la interpretación este asunto porque terminamos asumiendo interpretaciones erráticas. La analogía de la fe. La regla de que la escritura debe interpretar a la escritura. La escritura es su propio intérprete. Entonces, un texto inspirado no puede ser usado para negar o despreciar otro texto inspirado. La Biblia no se contradice. Eso es lo que nos han querido vender en muchos escenarios, los críticos de la palabra, los enemigos del cristianismo. No es que la Biblia se contradice, no. La Biblia no se contradice. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un mismo autor, una misma mente, es la que inspiró la Biblia, que es la mente de nuestro Dios, el Espíritu Santo, quien inspiró las palabras que estos hombres consignaban allí en el material sagrado. Entonces, hay varios ejemplos, coloqué dos acá, de cómo mirar este tema, de que yo no puedo negar con un texto bíblico otro texto de la Escritura. Por ejemplo, cuando analizamos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, hay textos que van a
enfatizar esa responsabilidad, pero yo no puedo por ello despreciar entonces los textos de la soberanía de Dios. La Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. He ahí una responsabilidad del cristiano. Pero espere que el texto también añade algo. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es soberanía. Otro aspecto aquí en este asunto es esta, seguridad de los creyentes versus la necesidad de perseverar. La Biblia claramente enseña la preservación de los creyentes, pero también la necesidad de que perseveremos en la fe. Ahora entramos a un aspecto muy importante en cuanto a estos temas que estamos estudiando en este momento. Recuerde, estamos en qué dijo el autor, qué dijeron los otros autores sobre este mismo tema. Pues bien, hay una ciencia que se llama teología sistemática y la teología sistemática es muy útil para este asunto. ¿Por qué? Porque la teología sistemática compensa, o no más bien, reúne en una categoría temas diversos de la Biblia. Por ejemplo, soteriología. ¿Qué significa soteriología? Es la doctrina de la salvación. Pues la teología sistemática nos toma del Antiguo Testamento, nos toma del Nuevo Testamento y nos trae toda la información necesaria para que de ese mismo tema podamos tener una información bíblica confiable. ¿Qué dice la Biblia como un todo sobre este punto y los puntos relacionados? Quinto punto, estamos llegando al final. ¿Cómo los oidores originales entendieron el mensaje y respondieron al mismo? Es colocarse en los zapatos de ellos. Allí estamos. Somos una iglesia que está siendo perseguida por el Imperio Romano y nos acaba de llegar la carta de Juan con el mensaje del Apocalipsis. ¿Cómo entenderían ellos esos simbolismos? Ese lenguaje que está allí en ese documento. Coloquémonos allí y pensemos como ellos. ¿Cómo lo entenderían ellos? Así debemos entenderlo también nosotros para poder hacer esa interpretación correcta, en este caso del libro de Apocalipsis. Yo debo entonces intentar oír como oyeron esos oidores originales. Debo tratar de ponerme en sus días, en lo que ellos pensaban, en lo que ellos razonaban, en sus propósitos. Sexto y séptimo, que es la finalización de esta exposición, ya tiene que ver con el tema de la aplicación del texto bíblico. En teología eso se llama también contextualización. La verdad está allá, en ese contexto histórico, pero esa verdad cómo aplica a mi vida ahora que estoy en otra cultura. La verdad no ha cambiado para nada, pero mi cultura ha cambiado. Hasta mi gramática ha sufrido variaciones. ¿Cómo aplica entonces esa verdad en mis días y sobre todo, y lo más importante, a mi vida? Eso es lo que se ha conocido como el salto del ellos entonces al nosotros ahora. La aplicación entonces debe estar relacionada íntegramente a la intención del significado del autor original inspirado. Debo hacerlo de esa manera para no forzar las aplicaciones, para no salirme del contexto en la que esas aplicaciones tienen su utilidad. Y algo muy importante, entre tantas cosas que el autor planteó aquí, me llamó mucho la atención este aspecto. La aplicación nunca debe parecer contradictoria a la conducta de Cristo. Si tú te estás comportando de una determinada manera y observas que en la Escritura Cristo actuó diferente, hay un problema. Entonces, la aplicación del texto, la que yo voy a aplicar para la iglesia, para mi vida, en todos los contextos, debo mirar cómo fue la conducta, cómo fue la vida práctica de nuestro Señor Jesucristo, para entonces hacer correcciones. Y finalmente, 7 puntos que la autora trae aquí para usted hallar aplicaciones en los textos. Si el texto le menciona acerca de ejemplos que usted puede seguir, hay ahí una aplicación. Si el texto le habla sobre normas, leyes que usted debe obedecer, allí hay una aplicación o aplicaciones. ¿Qué errores hay que evitar? La Biblia lo muestra, aplicaciones. ¿Qué pecados usted debe evitar? ¿Hay promesas en el texto? Aplicaciones. ¿Hay nuevos pensamientos acerca de Dios, del carácter de Dios? También. Y finalmente, hay principios con los cuales vivir.